Ala alihi wa ashabihi ajmain. El nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Que la paz, la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos y hermanas, hoy eh, pues daremos seguimiento al libro de El árbol de la fe del Sheikh Abdurrahman Sa'di, rahimahullah ta'ala. Bien, voy a hacer un cambio en la red. Se va tal vez a cortar. Bien, ya se ve la transmisión. Puede escribir Salam alaikum. Ok, cambié la red. Vamos a dar un repaso acerca de lo que hablamos la vez pasada en la fe, acerca de lo que era la fe. Ya, pues alhamdulillah, llevamos clases sobre este asunto. Y el último de los hadices es que nos dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien ame por Allah, odie por Allah, otorgue por Allah y prohíba por Allah, ciertamente habrá completado su fe. Y en eso decíamos que era amar lo que Allah ama, odiar lo que Allah odia. No solamente basta decir yo amo por Allah, yo odio por Allah. Otorgar era en cuanto a dar de los bienes materiales y también en cuanto a dar pues las cosas físicas, ¿sí? Porque quien hace las obras buenas da. Y que tú hagas un acto por Allah, estás dando, estás sacrificando. Es cuando tú das y estás otorgando el que cumplas, das. Vimos el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el creyente es a quien la gente le confiaría su sangre y sus bienes. Vimos que estos grupos eh, no son pues la gente quien tiene en manos la sangre y los bienes de los musulmanes, pues no consiste en derramarla, ¿no? Lamentablemente en esta semana tuvo el acontecimiento de uno de los mayores atentados en Egipto, en un atentado a una mezquita, donde no vimos pues todos los medios de comunicación haciendo tanto alarde, cuando fue una tragedia, la mayor tragedia histórica, en un atentado que recibe Egipto. Entonces no se hizo tanto alarde en cuanto a las víctimas, que son los mismos musulmanes, pero lamentablemente pues todo eso va en contra de lo que el Islam invita. Pues el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: creyentes a quien la gente le confiaría su sangre y sus bienes. O sea, el musulmán tiene prohibido engañar. El musulmán, la gente se tiene que sentir segura con él. La gente, a un musulmán es a quien le encargan las cosas, lo más valioso, sus parientes y sus bienes. Vimos que Al-Hassan decía: la fe no se produce a través de deseos y emociones, sino es aquella que influye en los corazones y se atestigua con las acciones. Las acciones que son tanto exteriores como interiores son aquellas que dan veracidad de la fe, pues ellas testifican las cosas que uno hace. Dice en el Corán: el que cree en Allah habrá guiado su corazón.
Quien crea en Allah habrá guiado su corazón. Por lo tanto, si le acontece un infortunio al siervo y éste tiene fe en que fue destinado por Allah, que le es sabio, compasivo en cuanto a su designio, que él es más sabio respecto a lo que le beneficia a su siervo, su corazón será guiado. Más que nada en la complacencia, en la paciencia, en entregarse obteniendo tranquilidad. Quien cree en Allah habría guiado su corazón. Recordemos que una de las obras del corazón es la complacencia. Y que todas las cosas que te pasan en esta vida, si tú eres complacido con Allah, si tú eres satisfecho y las aceptas en tu corazón, estás cumpliendo, estás haciendo una obra de fe, el tener complacencia con el destino, con aquellas cosas que te pasan buenas. Vamos a seguir con el libro. Dice el Altísimo, a quienes crean y obren rectamente, tu Señor los guiará por medio de la fe. Dice Sheikh Rahimullah, no se menciona a dónde serán guiados. Esto es debido a que la guía abarca la dirección hacia todo lo bueno. La guía hacia el abandono de todo lo malo está debido a su fe. Si quienes crean en Allah y obren rectamente, su Señor los guiará. ¿A dónde? No se dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí el Sheikh dice, Allah dice los guiará, no dice a dónde, porque la guía que abarca todas las cosas, o sea, hacia todo lo bueno. Los guiará hacia todo lo bueno que uno pudiera guiarse, para los que creen y obren. Si solamente bastara la creencia, no diría que obraran. Y en estas clases hemos hecho mucho énfasis en que las obras van ligadas de las acciones. No basta decir yo creo, no basta decir en el corazón yo creo. Si tú no haces las cosas que el Islam te diga que hagas, no estás llevando a cabo la fe como debe de ser. Por eso aquí en el Corán Allah dice a quienes crean y obren rectamente. Porque no solamente basta que tú tengas una creencia buena, esa creencia buena se va a ver reflejada en las acciones que tú hagas. Y esas acciones que tú hagas se van a ver reflejadas como a través de las obras. De las obras son tres tipos. Las obras que tienes en tu corazón, en tus palabras y en tus acciones. Un ejemplo de las obras del corazón, habíamos dicho la complacencia, de que tú estés satisfecho de lo que Alá te da. Con las palabras, ¿sí? Es a través de enseñar, a través de invitar a los otros al bien. Tú con tus palabras estás haciendo un acto de fe. Y las acciones, pues es a través de ir a la mezquita, por ejemplo. Sí, a través del caminar hacia la oración, el ir y ayudar a una persona, el dar caridad. Esos son acciones. Entonces aquí Allah dice, quienes crean y obren rectamente, su Señor los guiará por medio de la fe. Por lo tanto, las acciones forman parte de la fe por una parte, mientras que por otra son un fruto de la misma. Las acciones son parte de la fe, por la otra son un fruto de la misma. Allah dice en el Corán, no es propio de Allah hacer que pierdan su fe. Es cierto que Allah es piadoso, compasivo con los hombres. Esto es de los eruditos de la explicación del Corán. Se refiere a la fe en este contexto, se refiere a la oración hacia la Qibla, que era cuando se dirigían hacia Jerusalén antes de ser abrogado. Antes de esta abrogación fallecieron algunos musulmanes cuando todavía no se había cambiado la Qibla hacia la Kaaba, y hubo entre ellos algunas confusiones, por lo tanto descendió esta aya, porque su oración hacia Jerusalén durante su tiempo fue parte de su apego a la obediencia ante Allah y su mensajero, siendo esto la fe. Y en esta aya encontramos, dice Sheikh, la buena de que no es propio de Allah hacer que la fe de los creyentes se pierda, sea mucha o poca, como se encuentra en un hadith auténtico. Ciertamente Allah sacará del fuego a quien tenga en su corazón, aunque es el grano más pequeño de mostaza de fe. Dice Sheikh, igualmente todo aquel que obedezca a la ley a su mensajero, pero interpretó mal o erró, o esa acción fue abrogada, pero lo hizo teniendo fe en Allah,
buscando obedecerlo, sin querer interpretar erróneamente como lo hizo, o erró sin interpretar mal, será disculpado, pues su recompensa será conforme a su propósito, monoteísmo ante Allah, ante la obediencia, que no hace que se pierda. Es por eso que Allah dice sobre los creyentes: Señor nuestro, no nos castigues si olvidamos o cometemos un error. Dijo Allah a través de las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam: en verdad que lo he hecho. ¿Sí? Kad fa'altu. Y esto está en Muslim. ¿Sí? Aquí vamos a ver la explicación que menciona el libro. Dice, en un hadith de Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dijo, cuando descendió el aya, وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. Si ustedes guardan lo que tienen dentro de sí mismos o lo muestran, Allah les va a retribuir por eso. Dice, entró en su corazón algo de lo que no había. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, digan, escuchamos y obedecemos y nos sometemos, ¿no? O sea, lo placidos lo aceptamos. Entonces Allah dice, fa'alqa Allahu li fi qulubihim. Entonces Allah depositó la fe en sus corazones. Y se reveló la aya, la yukallifu Allahu nafsan illa usaha, laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. No, Allah no le pide más a alguien excepto más de lo que pueda dar. Si de ella es lo que obtiene, tendrá lo que obtiene, o sea, a través de lo que se esfuerce. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhta'na. Dice, oh Allah, no nos castigues si olvidamos o cometemos un error. Subhanallah. Qala qad fa'altu. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. O sea, aquí, قد فعلtu, o sea, dice, es un hadith Qudsi en esta parte que dice, oh Allah, Señor nuestro, no nos castigues si olvidamos o cometemos un error. Y a Allah, a través de las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam, en un hadith muslim dice, en verdad que lo he hecho. En verdad que lo he hecho. O sea, dice, no nos castigues si erramos o obedecemos. En el hadith Qudsi dice Allah, después, exactamente después de esta ayah, en verdad que lo he hecho. Después sigue, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Dice, oh Allah, no nos hagas soportar, ¿sí? Algo como lo hiciste con nuestras generaciones pasadas, ¿no? No hagas que carguemos cosas, sí, que cargaron nuestros antepasados. Y Allah dice, "Qad fa'altu", dice, lo he hecho. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna. So Allah, y no nos hagas que soportemos aquello que no podemos soportar. Dice, no hagas que carguemos algo que no podemos soportar. Y perdónanos. Y Allah dice, Qad fa'alt. O sea, realmente lo he hecho. Waghfir lana warhamna anta maulana. Dice, y perdónanos. Ten misericordia de nosotros, si tú eres nuestro Señor. Y Allah dice, Qad fa'altu. Esto es un hadith de Muslim. Fíjense qué bonito hadith. Qué bonito hadith. Dice, cuando Allah, estas son las últimas ayas de la sura de la vaca, de sura al-Baqarah. Y pues a través del Sahabi Ibn Abbas, él no, lo narra que cuando se descendieron, que cuando se descendieron estas ayas, fue que entró la fe en
los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y él, conforme iba diciendo las ayas, Alá decía, en verdad que lo estoy haciendo. O sea, esas sura, esas últimas ayas, son ayas muy bonitas porque son súplicas que uno hace ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y Alá en ese momento pues dice que lo hizo con los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Son ayas que son súper importantes. Esa es sunna, es porque uno las haga antes de dormir, que uno las repita antes de dormir. Estas ayas, las últimas de la vaca, uno las tiene que decir antes de dormir. Sí, es la 286 desde antes. Entonces, fíjense qué bonito. Siguiendo el Sheikh dice, en un hadith auténtico se menciona, cuando el gobernante se esfuerza por aprobar un fallo, si eso es correcto, obtiene 2 recompensas, pero si es incorrecto, obtiene una recompensa y se le perdona su error. Estamos hablando ahorita sobre, pues, quien erra, ¿sí? Quien comete errores, que Allah subhanahu wa ta'ala le perdone el error siempre y cuando su intención haya sido buena, tratando de seguir lo que es el Corán, tratando de seguir lo que es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De manera similar, cuando uno tiene la intención de hacer una acción recta, deseoso de realizarla, pero algo le impide hacerlo, como una enfermedad, un viaje o alguna incapacidad, conforme su intención será registrada para él. Pues en un hadith muslim registra Abu Musa que el profeta dijo, quien se enferma o emprende un viaje, las acciones que normalmente habría realizado si estuviera sano y residente se registran para él. Sí, esto es lo importante, fíjense, que uno trate de siempre hacer las acciones, ser constante en ellas, sin importar los problemas que pasen, sin importar las dificultades que hay a su alrededor, porque esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam invitaba, y dentro de las costumbres del Islam, dicen es mejor algo poquito que sea continuo, que mucho que no sea nada. Entonces, el que ustedes hagan una acción que sea constante y pequeña, aunque sea uno lo vea como algo poco, pero nunca dejarla, siempre que sea constante, 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 eso a ustedes le van a dar pues un ejemplo a sus hijos también, a la gente que les rodea, de estar comprometidos con lo que ustedes hacen, ¿no? Entonces, aquí hay ocasiones en que realmente uno ya no puede llevar a cabo pues las cosas que uno hace normalmente, pero el Islam es tan misericordioso y Allah subhanahu wa ta'ala tiene tanta misericordia con los creyentes que es como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, dice, quien se enferma o emprende un viaje, las acciones que normalmente habría realizado si estuviera sano y residente se registran para él. O sea, de que si tú esa cosa que tú siempre hacías, si tú viajas o estás enfermo, Allah subhanahu wa ta'ala te las cuenta como si lo estuvieras haciendo, ¿sí? Aún así no lo estés haciendo en ese momento, por el motivo de que tú estás enfermo, estás de viaje, a la cuenta, como si lo siguieras haciendo. Y es por eso también de que uno debe aprovechar la juventud, porque el Sheikh dice, el hadith también comprende lo que haría una persona normalmente antes de su vejez. Sí, incluido en el significado de este hadith, si la vejez le impide a uno hacer las acciones que normalmente uno haría. Entonces es por eso que uno debe aprovechar la juventud, porque en el tiempo de la vejez, pues la fuerza va a disminuir, las ganas van a bajar y no va a ser lo mismo y el cuerpo no va a responder físicamente como lo hacía en el tiempo de la juventud. Es por eso que uno tiene que aprovechar su juventud y hacer todas las cosas buenas que uno podía. Aprovechar el tiempo
entra también dentro de esto, porque mucha gente no aprovecha su tiempo. Mucha gente cree que va a tener, que ahorita es un tiempo libre y que después va a tener tiempo para reponer todas las cosas que no hace, ya sea para estudiar, para la escuela. Esa es una trampa que el Shaitán pone, porque el tiempo que tienes ahorita tú no sabes si ese tiempo libre que tú tienes ahorita después lo vas a poder ocupar en otras cosas. Nadie sabe si después va a tener o no salud. Nadie sabe si después o no va a poder tener tiempo libre. Es por lo tanto que tú tienes que esforzarte en ocupar la salud que uno tiene, eh, la juventud, el conocimiento, porque no sabes cuándo, Dios no lo quiera, uno puede llegar a faltarle. Sí, yo recuerdo en los tiempos de la universidad, decía, cuando tenga uno tiempo libre, sin saber todo lo que iba a pasar después. Entonces, si tú estás en una época temprana, donde tienes tiempo libre, aprovéchalo antes de que te llegue la ocupación. Si tienes juventud, pues aprovéchala antes de que te llegue la vejez. Si tienes dinero, aprovéchalo en las cosas buenas o gasta en lo bueno antes de que te llegue la pobreza. Y si tienes salud, pues aprovechala antes de que te llegue la enfermedad. Esto también es un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. La fe aumenta y disminuye. A través de los textos del Corán y de la Sunna, hemos visto qué es lo que significa la fe. Es un término que se refiere a las leyes del Islam, a las creencias fundamentales, a los requisitos de la beneficencia y sus ramificaciones. Continúa el Sheikh, dice, de hecho es un término que se refiere a la totalidad de la religión. También se entiende que la mente disminuye, se fortalece y se debilita. Este es un tema de que no se tiene ninguna duda al respecto, no desde la perspectiva de los textos o de la experiencia o en la realidad. ¿Sí? Repasando nuevamente la definición de lo que es la fe, es la totalidad de la religión. Toda la religión es fe. La fe encierra todo, porque la fe encierra toda la creencia que tú tengas, todas las partes de la creencia de lo que tú creas es parte de tu fe. Las acciones son partes de la fe o frutos de tu fe. Y todas las acciones que tú hagas van a aumentar tu fe o la van a disminuir. Y esto es simplemente a través de la experiencia. Tú lo sabes. Aunque hay textos y hay ayas del Corán que ya las hemos visto. Por ejemplo, vamos a verlas aquí. Dice, los textos del libro y la Sunna, o sea, los textos del Corán y de la Sunna, son explícitos en cuanto a que la fe aumenta y disminuye. Y aquí el Sheikh les empieza a dar unos ejemplos. Alá en el Corán, en el versículo 48, en el capítulo 48, versículo 4, dice, para aumentarles fe a la fe que ya tenían. Para aumentarles fe a la fe que ya tenían. Dice Elías, dadu imanan ma imanihim, en Suratul Fath. Después en otra aya dice, وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Al-Mudathir, en el aya 31. Dice, y los que tienen fe puedan aumentar su fe. En otra aya dice, الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. O sea, a ellos les fue dicho, los enemigos se han agrupado contra ustedes, no podrán con ellos. Pero aquí ahí está la prueba, porque el Sheikh pone esta ya dice, pero esto solo les aumentó la fe.
El aya dice, los enemigos se han agrupado contra ustedes, no podrán con ellos. Le dicen a los creyentes. Y Allah en el Corán dice, pero esto solo les aumentó la fe. Y dijeron, y esta es la respuesta, Dios Allah, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Que Allah es suficiente para nosotros porque Él es el mejor protector. Esto está en la Sura 3, en el versículo 173. Otro ejemplo que da el Sheikh, dice, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Cuando un capítulo del Corán es revelado, hay entre ellos quienes dicen, ¿a quién le aumenta su fe? Mientras que a los verdaderos creyentes sí les aumenta la fe y se alegran por eso. Y hay otros versículos similares. Aquí entonces el Sheikh muestra alrededor de 4 capítulos del Corán, donde es un ejemplo de cómo Allah en el Corán explícitamente dice que la fe aumenta. Para aumentarles la fe que ya tenían. Y los que tienen fe puedan aumentar su fe. Los enemigos se han agrupado contra ustedes, no podrán con ellos. A los creyentes cuando les dicen eso, por esto les aumentó la fe. Dijeron, Allah es suficiente para nosotros. Está en el Corán. Y en otro dice, cuando un capítulo les es revelado, hay entre ellos quienes dicen, ¿a quién aumenta su fe? Mientras que a los verdaderos creyentes sí les aumenta la fe y se alegran por eso. Entonces el Sheikh dice, tanto lo físico, dice otros versículos similares, tanto lo físico como la realidad testifican que esto pasa con la fe, de diversas maneras, dado que la gente respecto a los conocimientos de la fe, la sabiduría, modales, hechos externos e internos, se distinguen de gran manera los unos con los otros, en cuanto a quien posee más y en cuanto a sus efectos resultantes. ¿Sí? O sea, la gente es diferente en cuanto a la fe que tiene, pues se nota en su conocimiento, en sus modales, en su sabiduría, cómo tratan a los demás, los actos externos e internos que ellos hacen. Y dice el Sheikh, si los creyentes que tienen fe completa poseen tal conocimiento de la fe y sus detalles, así como hacen acciones y modales que no se pueden comparar con el conocimiento y acciones de la generalidad de los musulmanes. O sea, los creyentes que tienen fe completa, se poseen un conocimiento tal de la fe y detalles y hacen acciones y modales que no se puede comparar con el conocimiento general de los musulmanes. O sea, uno se da cuenta de aquellos musulmanes que obran de cierta manera, que están pues por encima de los demás en cuanto a su piedad, en cuanto a su religiosidad, por el conocimiento que tienen, porque se esfuerzan más. Simplemente es eso, porque le echan más ganas a practicar las cosas buenas y al estudiar y al aprender y a leer, a informarse. Dice, muchos musulmanes están acosados por dudas y contradicciones básicas que debilitan su fe. De hecho, podrán encontrar creyentes que varían mucho en su conocimiento, en el mismo en que una persona podría estar bien fundada. Uno de ellos es el conocimiento que no tiene dudas ni contradicciones. Otro podría tener un conocimiento débil, acosado por dudas y sospechas que solo sirven para debilitar aún más su fe. También se considera que los modales de la fe varían mucho de persona a persona. Características como la tolerancia, la paciencia y el buen trato. Uno igual va a encontrar hermanos que tengan modales que van a ser siempre muy tolerantes,
y hermanos que pues no van a tener paciencia, y hermanos que no van a tratar siempre bien a los demás. Entonces aquí el Sheikh es como si dijera, dice, otros pueden tener un conocimiento débil acusado por todas esas sospechas que solo sirven para debilitar más su fe. Uno cuando tiene dudas acerca de las cosas del Islam o sospechas para que tu fe no se debilite, pregunta. No tiene nada de malo si tú preguntas, obviamente, a la gente que sabe. Entonces, eh, uno debe de buscar que esas dudas y las sospechas que uno tiene, sí, aclararlas para que la fe no descienda, para que la fe no baje. Sí, lo mismo se puede decir en las acciones externas de adoración como la oración. Una persona puede ofrecer una oración, cumplir con todos sus requisitos internos y externos, adorar a Allah como si lo viese, porque aún no lo pueda ver, él lo ve, mientras que otro podrá ofrecer una oración sin siquiera pensar en ella. O sea, hay dos tipos de personas cuando oran, ¿no? Y aquí habla acerca de la persona que tiene el ihsan, que dijo, le preguntó el ángel Gabriel al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le dijo, ¿qué es el ihsan? Dijo, "Anta'budu Allah kana katarah fa ilakum tarah fa innahu yarak". Si que adores a Allah como si lo vieras, ya que si no lo ves, él te ve, ¿sí? Entonces, aquí dice, lo mismo se ve en las personas creyentes de las no creyentes o de las que su fe está más débil en la oración. O sea, aquellas personas que cuando están orando tienen la, el sentimiento, están presentes en su oración y están pensando de que Alá los está viendo en su oración y por lo tanto ofrecen una oración de la mejor manera. O sea, hay personas que están conscientes de que Alá los está viendo, de que Alá los está mirando, y por lo tanto eso influye en cómo se comportan, a diferencia de otras personas que no tienen ese conocimiento sobre Allah tan grande y hacen lo que quieren. No saben que Allah es el que todo lo escucha, por lo tanto hablan y dicen como si Allah no los estuviera escuchando, o no hacen como si Allah no supiera que Él es el que todo lo ve. Entonces, dice, de la misma manera el Sheikh, de la misma manera en las demás adoraciones. Dice, esa es la razón por la cual los creyentes son de tres categorías generales. Los precursores, los que se apresuran a hacer el bien, aquellos que toman un camino intermedio y aquellos que son injustos consigo mismos. Esto ya lo habíamos visto en una clase que era los así las personas, los sabikun, dice aquellos que se apresuran en hacer el bien. Sí, al-muqtasid, que es aquella persona intermedia, y el Dalimu Nafs, ¿no? El Dalimu Fushim, aquellas personas que son injustos consigo mismas. Si todas las personas que forman parte de estas categorías a su vez difieren mucho entre sí en términos de fe, el servidor creyente encuentra en sí mismo momentos y ocasiones en que sus acciones son abundantes y potentes, y otras veces se encuentra lo contrario. Si dice el servidor creyente encontrará en sí mismos momentos donde su fe está alta, donde le está echando muchas ganas. Sí, ocasiones donde encuentra lo contrario. Si todo esto se basa en el aumento y la disminución de la fe, en su fuerza y debilidad. El mejor de esta nación solía controlar cuidadosamente su fe y esforzarse para tratar de aumentarla y fortalecerla, junto con reprimir todo lo que se opondría a ella y disminuirla. Le pedían a Allah que les diese firmeza en su fe, que la aumentara, así como en conocimiento, acciones y condiciones. Aquí, en la explicación del libro, explican de que un imán dice, informar una cadena que reúne las condiciones del Bukhari. Abdul Qasim ibn Salam dice, en,
Ibn Abi Shayba dice, Muad solía decir a un hombre entre sus compañeros, siéntate con nosotros y permítanos dedicarnos a la fe durante 1 hora. Y se sentaban realizando el recordatorio de Allah y lo alababan. O sea, y empezaban a recordar, ¿no? Bien, Abi Shayba dice en otro hadith, Alcama solía decir a sus compañeros, camina con nosotros y aumentemos nuestra fe. Esto era como los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam cuidaban su fe, cómo les interesaba aumentarla, fortalecerla. Sí, les voy a repetir este párrafo que se me hace muy interesante. Dice, el mejor de esta nación solía controlar cuidadosamente su fe y esforzarse para tratar de aumentarla y fortalecerla, junto con reprimir todo lo que se pondría a ella, la disminuiría. Le pedían a Allah que les diese firmeza en su fe, que la aumente, así como en su conocimiento de acciones y condiciones. Le pedimos a Allah que nos aumente en conocimiento, certeza, serenidad con Él y su recuerdo con una fe veraz. Lo mejor de esta creación también competiría entre sí tratando de alcanzar Ain el-Yaqin, después de tener Ilm el-Yaqin, y luego tratando de alcanzar la estación de Haqq al-Yaqin. Aquí se dice que hay 3 tipos pues, de conocimiento. ¿Sí? Lo que tú ves, lo que conoces y la verdad. Y aquí tenemos el ejemplo, dice, cuando Abraham dijo, Señor mío, muéstrame cómo das vista a los muertos, vida a los muertos. Si es que acaso que no crees, respondió, claro que sí, pero esto es para fortalecer la fe que hay en mi corazón. Dijo Allah, toma 4 pájaros distintos y córtalos en pedazos. Luego pon un pedazo cada uno sobre la cima de una montaña y llámalos. Vendrán a ti deprisa. Y sabe que Dios es poderoso y sabio. Así es que le mostré a Abraham los milagros de los cielos y de la tierra para que fuera de los que creen con certeza. ¿Sí? Entonces, aquí Abraham pues tuvo la certeza, la seguridad. Si a los seguidores de los profetas, en especial los de Jesús, alayhi salam, cuando pidieron que encendiera una mesa y a Jesús se le concedió esta petición, dijeron los discípulos, queremos comer de ella para que nuestros corazones se sosieguen, saber con certeza que nos has dicho la verdad y dar testimonio con ella, recordando con ello su necesidad mundanal, así como su necesidad de tener certeza en cuanto a su fe. Estos fueron pues los compañeros de Jesús cuando Allah subhanahu wa ta'ala desciende para ellos la, la mesa servida. Ujú. Dice entonces, ellos recordaron su necesidad mundanal, así como su necesidad de certeza en cuanto a su fe. Con eso terminamos pues la primera parte del libro. Lo que sigue, inshallah, después es la segunda parte que dice aquellas cosas de las cuales se deriva la fe. Y el Sheikh va a empezar a hablar de las cosas en que ya uno pues se empieza a derivar la fe. Y pues sinceramente Allah subhanahu wa ta'ala es el único que por él, gracias a él tenemos la fe, él es quien la concede. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ. A quien Allah quiere el bien, le da el conocimiento de la religión.
y habíamos estudiado que el conocimiento del Islam, que uno está aprendiendo acerca del Islam, es porque Allah quiere el bien para ti. Eh, y más que el aprender lo bonito acerca de lo que es la fe, que es lo que encierra toda la religión, es lo que mantiene vivo a nuestras almas, eh, pues pedirle a Allah que siempre mantenga esa llama y querer buscar lo bueno, porque lo bueno es lo que va a hacer que nuestra fe se mantenga creciendo, que nos aleje de aquellas cosas malas, que haga revivir nuestra fe, que limpie nuestros corazones, que hagamos, que seamos de esa gente que cree y obra rectamente. Pues sabemos y estudiamos y a través de estas clases hemos visto que no solamente basta creer, sino es creer y obrar, creer y hacer, porque el creer y el hacer es lo que forma parte de la fe, porque eso uno cree o uno hace. En esta ocasión uno divide a la fe. La fe es los dos, es creer y hacer. Entonces le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que seamos de esas personas que creemos y que hacemos. Y que a partir de esas dos cosas de creer y hacer, salgan los frutos de demás acciones buenas. Porque las acciones son parte de la fe, pero a la vez los frutos de la fe. Entonces, tiene uno que conocer. Mientras más conozcas, si tú pones en práctica ese conocimiento que tú tienes de tu fe, más frutos vas a tener en obras. Y le pedimos a Allah que nos haga sinceros, que nos aleje de la hipocresía, que nos dé nuestros corazones limpios, que nos perdone, que seamos como recordamos en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando dijo de las últimas ayas de Al-Baqarah, de Allah subhanahu wa ta'ala, que dijo, y lo he hecho. Somos de esas personas que cuando nosotros mencionamos estas últimas ayas de Al-Baqarah, sí, Allah diga, lo he hecho. Sí, o Allah, si perdónanos si cometemos errores y no nos castigues. Sí. Rabbana la tu'akhidna in nasina o akhtana. Oh Señor, no nos tomes si nosotros hemos olvidado o hemos cometido errores. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Oh Señor, no nos tomes por aquellas cosas que han habido antes de nosotros. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Si no nos hagas que llevemos una carga que nosotros no podamos soportar. Y Allah, pues te pedimos, Rabbana waghfir lana, te pedimos tu perdón, warhamna, te pedimos tu misericordia. Sí, anta maulana, fansurna al qawmi al-kafirin. Ciertamente tú eres nuestro Señor, y haz pues que tengamos, que sobresalgamos la gente que cree sobre la que no cree, que te pedimos pues que guíes a aquella gente que no, que tiene un velo en sus ojos y que vea, que no sean ciegos, aún así tengan vista, que escuchen, aún así tengan oídos, pero que se beneficien de lo que escuchen y aún así puedan ver, se beneficien de lo que lean, de lo que vean. Ciertamente tú eres el bondadoso, el compasivo. Y le pido últimamente que así como nos has juntado en esta clase, nos juntes, inshallah, en el paraíso, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.